Chris, cuéntanos de qué película vamos a hablar. Pues vamos a hablar de una peli muy famosa que se llama El Peque se va de marcha. ¿Podrías empezar con tu voz, por favor, sensual? ¿Quieres que empiece con la voz sensual y empiece a Claro hablarte que así? sí, En plan, hombre, es bueno, tu pues vamos a momento. hablar de una peli, como si fuese radio nocturna, vamos a hablar de una película muy conocida llamada El Peque se va de marcha, pero vamos a hablar de la versión de Stephen King. No vamos a hablar de la del bebé aquel que se daba vueltas por Nueva York. La larga marcha, o como le llaman en Hispanoamérica, Camina o muere. Poco spoiler, la traducción que han hecho, porque el nombre en inglés es The Long Way, traducido La larga marcha. Pero allí, no vamos a entrar en el debate de las traducciones, pero que lo hayan traducido a Camina o muere. De hecho, si lo estáis viendo en YouTube, aparece la traducción en el cartel. De hecho, están ambos nombres. Bueno, es una peli dirigida por Francis Lawrence y está basada en una historia que escribió en el año 1979 Stephen King, aunque lo hizo con el seudónimo que usaba en aquel entonces. Y para no hacer demasiados spoilers nada más empezar, porque ya sabéis que en esta sección, bueno, pues voy a empezar con una sinopsis, vamos a hablar de los personajes, de la historia, hablar algunas de otras curiosidades, también vamos a hablar de las diferencias que existen con el libro, pero como vamos a destriparos muchas cosas de la trama, vamos a hacer lo que solemos hacer últimamente cuando recomendamos una película o un contenido, que es dar la valoración inicial, ¿vale? Y después ya, si queréis, si os ha interesado lo que hemos hablado y lo poco que vamos a comentar sobre esto, antes de entrar a destriparlo todo, ¿vale? Os pedimos que saltéis a la próxima sección. Así que, como la película la ha elegido el invitado, vamos a pedirle que la valore de 0 a 10. Vamos a empezar por ahí. Un 7. No está nada mal, es un notable bajo. Sam. Te va a subir un poco, con 7,95. ¿No llega al notable alto? Me da noche, pero siendo generoso, 6,5. ¡Ostras! Le voy a dar yo la puntuación más alta, pues yo sí que le doy un 8. A mí me parece una peli interesante. También a lo mejor tiene algo que ver lo que comentabas antes, Sam, que el autor de la historia. Stephen King, podemos decir que tiene muchas historias muy distintas y habrá algunas que te pueden gustar más, otras que te pueden gustar menos, pero lo que es innegable es que este hombre escribe cosas interesantes. Escribe cosas que te dejan pegado a la pantalla. Y esta película tiene ese efecto. Te deja pegado a la pantalla. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una sinopsis muy pequeñita antes de destripar nada, ¿vale? Y luego lanzaremos alerta de spoiler. La película, como su propio nombre indica, va de caminar. Una peli donde lo que vais a ver es a peña caminando durante 1 hora y media. Y es que en este mundo que presenta Stephen King se ha creado como un show en el que la gente tiene que caminar. Y es como un juego de eliminación. El que primero se canse, se pira. Y el que gana, se le concede un deseo y se le da un premio en metálico muy, muy cuantioso. O sea, básicamente es como una especie de, no sé si llamarlo Battle Royale, porque es un juego de resistencia al fin y al cabo. No hay peleas entre ellos, entre comillas. Pero bueno, básicamente esto es, digamos, una sinopsis muy cortita o muy simple de lo que va esta película. A partir de este momento vamos a empezar a destripar cosas de la trama, así que lo repetimos. Ahora lanzamos alerta de spoiler a partir de este punto. Si os ha interesado un poco o os llama la atención lo que habéis escuchado hasta el momento, lo poquito que habéis escuchado, os pedimos por favor que saltéis a la siguiente parte del programa. Pero nos metemos en materia nosotros ya. La larga marcha. ¿Por qué has elegido esta peli, Javi? ¿Por qué te ha gustado? Llevaba mucho queriendo verla, no la fui a ver al cine. A ver, yo no me gustan las cosas de miedo, ¿vale? Vamos a partir de esa base. Stephen King tiene un gran apartado de cosas de miedo. Se le conoce principalmente por las cosas que hacen miedo. Pero a mí las cosas que me gustan de Stephen King son las que no son de miedo, que tiene muchas también. Sí. Bastante interesantes algunas. Dudaban si aquí había o no y al final no fui al cine por esto, por si acaso. Por si acaso no me quiero de repente haberme metido en algo que luego cuando ya investigué más ha tardado en salir. Estuve a punto de ver La Pirata, pero al final ha salido en Prime
vi el otro día y la verdad es que, bueno, me llamaba la atención y cumple con lo que propone. No sabía que era un libro de hace tanto tiempo, No, sí que ha tardado en ver la luz como película. La verdad es que no sabía que era de hace tanto tiempo. Pensé que era mucho más moderno y me parece muy interesante. Quizá al final pueda dejar un poco indiferente o fría a la gente o es muy, muy precipitada o tampoco impresiona mucho, pero también os digo, es que en este, y nunca mejor dicho, lo que importa es el camino en esta película, no el desenlace. O sea, realmente puede acabar de cualquier manera, que lo más importante es el trayecto que recorres con los personajes y bueno, es un poco esto lo que yo valoro. La experiencia, ¿no? Sí. Terminarla bien, mal o regular, pues no creo que sea lo más importante en esta película. No, lo que importa es el viaje, sí, estoy de acuerdo. Vamos a hacer una sinopsis, vamos a explicar un poco de lo que va, ¿vale? Esto es una América distópica, como hemos dicho, desde los años 70, aunque esto no aparece reflejado tanto en la película, en el que está gobernada esta América distópica por un régimen totalitario, ¿vale? Y en el que en la película son 50 adolescentes que se apuntan voluntariamente para participar en este evento anual, ¿vale? Que se llama La Larga Marcha, en el que deben caminar sin detenerse en ningún momento. Y tienen que mantener una velocidad de entre unos 5 y 6 kilómetros por hora caminando sin parar. Si un concursante empieza a caminar más despacio, si cae por debajo de ese umbral, recibe una advertencia. Y tras 3 advertencias es ejecutado inmediatamente por los soldados que le escoltan y que quizá ya habéis podido ver en el pase de diapositivas que ha elegido Sam para esto. Bueno, la historia sigue a Raymond Garratty, ¿vale? Que está interpretado por Cooper Hoffman, que, digamos, se crea como una especie de grupo de amistad con unos cuantos mientras se enfrentan la brutalidad del evento. Solo puede sobrevivir uno de los caminantes y ese ganador único, como he dicho antes, va a ganar un premio en efectivo y el cumplimiento de cualquier deseo, el que sea, ¿vale? La película que fue estrenada en el año 2025, ¿vale? Y como pequeña curiosidad que suelto ahora, está escrita por Stephen King, pero si buscáis este libro, veréis que está escrita bajo el seudónimo que él utilizaba en aquel entonces, que es Richard Bachman, con CH, Bachman, o sea, B-A-C-H, man, ¿vale? De esto va la película. Vamos a meternos un poco... Vamos a empezar con los personajes. ¿Hay algún personaje que destaquéis por encima de algún otro? ¿Cuál sería vuestro favorito? Sam, empiezo contigo. ¿Tuvieras que elegir un personaje? A ver, es que yo creo que en esta película son todos más o menos iguales. Quiero decir, al fin y al cabo empatizas en algún momento con alguno y en algún momento te da rabia alguno también. Pero el peso principal de la película lo llevan tanto el protagonista como su amigo. Peter, exacto, estaba viendo aquí. Y yo creo que son los dos personajes que destacan más con diferencia. Los demás son, pues, gente que va a morir. Que está de fondo, tienen momentos con ellos, va arriba y para abajo, tienen sus rifirrafes, pero vamos, ellos dos son los que se comen la película. Ellos dos y obviamente el malo, el general. ¿Will? Para mí ha llegado un momento, es que esta película para mí ha sido de todo. Ha sido un viaje. Ha sido un viaje. No ha sido un viaje, sin duda. A ver, para mí el personaje favorito sin duda es Peter, ¿vale? Y además la relación entre Peter y Raymond es que me estaba recordando muchísimo a Sam y a Frodo. Es decir, Peter es el Sam de la pareja. Vale, pensaba que era nuestro Sam. No, gracias. Ya le gustaría. Pero quiero decir, me recordaba eso, como Sam está ayudando todo el rato a Frodo para conseguir el objetivo y este es lo que está haciendo. Se le ven muchos momentos de la película que lo hace. Cosa que eso cada vez... Yo empecé con una valoración de la película y cuando más iba viendo la película, la valoración iba bajando cada vez más. Curioso. Yo también le elegiría a Peter, ¿eh? Para mí es el personaje que más me gusta porque es el altruista, es el que transmite buen rollo, es el que se preocupa por los demás. A mí es un personaje que me ha gustado mucho. Yo es el que más destaco. No sé, Javi, ¿tú tienes algún personaje que destaques o te parece muy coral? Pues
el que quiere escribir el libro, el de gafas, muere muy pronto para mí. Creo que Sí. es el único que creo que Arthur. muere demasiado pronto para el protagonismo que podría llegar a haber tenido, o darle un poquito más de importancia. Pero bueno, sí, los protas obviamente son los que se llevan todo. Me sorprende un poco las motivaciones que tienen cada uno, porque recordemos que en la película ellos se apuntan voluntariamente a este juego mortal. O sea, no Sí. es que no es como los juegos del hambre, que es aleatorio, no sale Katniss, elígeme a mí, no es eso, ¿no? Y dicen que todos los años, no sé si llegan a decir cuántos años se lleva realizando, que siempre se llenan los cupos. Sí, y que por sorteo eligen a quién participa. O sea, es curioso, sí. Pero lo que comentaba Javi, este participante, que se llama Arthur Baker, Art le llaman, se ha metido porque quiere documentarlo todo y escribir un libro. Y ser rico. O sea, te metes en un juego en el que puedes morir porque quieres hacerte rico escribiendo un libro. De hecho, hay un personaje que le dice, bueno, pero es que si ganas la carrera no te va a hacer falta escribir ese libro porque ya serás rico. Sí, la motivación de este chico es un poco rara, sí. Pero la cosa está es que en esta marcha, ¿vale? Como has dicho, no es como una cosa de Juegos del Hambre, no es algo autoritario que te lo están imponiendo. Es voluntario, entre comillas, porque, claro, esto lo que fomenta es el patriotismo y hace que aumente la producción, además lo dice el general, y yo lo estaba viendo, digo, vale, va bajando puntos cada vez más la película. Sí. Es decir, todo el mundo lo valora bien porque hacer esta marcha demuestra, o no sé lo que demostrará para los americanos, ¿vale? Para que sean la primera nación, porque lo dice él también. Y dice, cada vez que lo hemos hecho, ha aumentado muchísimo el PIB del país, porque eso anima. Correcto. Y entonces está bien porque la poca policía que sale los está saludando porque son como héroes. Aunque pierdan, están siendo valorados. Claro, es que en este mundo distópico se considera que una de las mayores lacras de la sociedad americana de este mundo es la pereza. Y por eso hacen esto de caminar sin parar. Y el que pare, muere. O sea, por eso hacen. Es como. Es la forma que tienen de combatir la pereza en un país, además, que le gusta mucho el show. Y más cuando es un show mortal, ¿no? Entonces, se juntan esas dos características de Estados Unidos, lo que le gusta un reality show a esta gente y cómo quieren convertir esos realities con ese mensaje. Y por eso es que hacen esta carrera. O sea, por eso es que hacen esto. Pero a mí me llama la atención lo que dicen, sí, que la gente se apunta voluntariamente a esto. Y un pequeño detalle es que cuando cae el primero, que sale el general siempre dando su sermón y diciendo de todo, dice que ellos por la gloria, ¿vale? De ser el primero. De ser el último en sobrevivir. Dice, al igual que el primero. O sea, como diciendo, oye, que el primero que ha caído ha tenido toda la gloria. Sí, claro, está muerto, pero no sé, es una cosa de valores muy rara. Pues es una peli que me apetece mucho y que no va a poder ser posible ver qué hay fuera del mundo de ese camino. Por eso. Y no lo ves. Por eso le bajo tanto la nota, porque no te dan más información de todo. Es verdad que la película solo se va a centrar en la amistad y lo que es el camino a recorrer, pero no te explican qué ocurrió, por qué perdieron esa guerra, porque acabaron tan mal Estados Unidos, porque, claro, están haciendo eso por algo. La gente cómo lo está viendo, si son héroes, no son héroes, o sea, hay muchos detalles del exterior que no tenemos información. Además, y el único que da información, que es el de la libreta y el Hank, que es un crack, que son bastantes que saben, tampoco te dan tanta información. O sea, mueren antes. O sea. Además, como curiosidad, que se lo he estado investigando porque yo he leído mucho Stephen King, pero precisamente este no leí. Y tengo entendido que además, si tú ves la película, te gusta y quieres ahondar más, porque es que es lo típico, es decir, vale, yo he visto una peli, normalmente la peli da menos información de lo que da el libro. En este caso es peor, el libro aún ahonda menos en todo. Parece ser que las han mejorado mucho eso, o sea, los personajes dan mucho más contexto en la película de lo que dan en el libro. Tienen muchos cambios y yo creo que han hecho que la película sea mejor que el libro. En el libro son 100, eso sí, en vez de 50. Vale. Corren en vez de andar. O sea, les dicen que sean corriendo todo el rato. Porque eran 4 millas y lo bajaron a 3. Que es andar rápido para nosotros, y ya está. No reciben dinero si ganan, solo el deseo.
nada más. Tiene cosas muy diferentes. Pero bueno, a mí yo qué sé. También hay quien dice que eso, no lo sé, que la peli en sí también representa un poco la vida en general. O sea, el paso del inicio de la vida, ver cómo toda la gente, seres queridos, van cayendo por el camino hasta que llega un punto que es como tu muerte, que es el final de tu vida, que cada vez lo representa cada vez estando más cansado, que tú empiezas muy fresco tu vida y poco a poco te vas desgastando, la vida te va pasando por traumas, por historias y tal, que es un poco todo eso, pero no sé. A mí la peli Bonita. está guay. Tiene muchas curiosidades, está muy guay. ¿Os gustan los antagonistas? Digamos que podríamos decir que hay dos principales, que son Luke Skywalker, No había reconocido al el sargento, que es el que, digamos, es el que le hace los discursos estos patrióticos y toda la Roma movida. Luego uno de los caminantes que se llama Barkovich. No sé, Javi, ¿te gustan los antagonistas? Nada, ese no. El hijo de él también me parece un poco antagonista. Stebbins. Sí. Billy Stebbins. Sí, me interesa más. Lo que pasa es que luego flojea mucho al final y me parece una muerte un poco triste. Pues cuando hablemos un poco más adelante de los cambios con el libro, a lo mejor cambias de opinión. Porque es que en el libro echas en falta que haya una confrontación, o yo al menos, una confrontación final entre buenos y malos. Terminan quedando los que quedan y al final caen por su propio peso. No hay ese... No sé, me falta eso a lo mejor. A mí el final de Barkovich no me gustó mucho. No. A mí es el único. Una cosa que le vi pega que a los 5 minutos de empezar a verla sabía cómo iba a acabar. Sí, ¿no? Sí. O sea, no te dan, como es lo que son las reglas, tampoco te puedes ir mucho. Entonces, más o menos acerté. Solo veía 2 posibilidades. Así que. Las reglas son sencillas. Claro, o sea, a ver, si lo comparo con Juegos del Hambre, ya sabes que me he leído toda la trilogía y todo eso. Entonces, claro, lo comparo, no tengo. Es fácil de comparar porque la autora de los Juegos del Hambre ha dicho que se basó en esta. Se basó en este, ¿no? Claro, o sea, pero para que veas, así como Juegos del Hambre, ella al final sabotea el sistema desde dentro porque dice, pues vale, pues que no haya ningún ganador. Aquí también se plantea eso, que no los haya, se pone, es imposible. Y yo, vale, pues es imposible. ¿Os imagináis en esa situación? Yo no me apuntaría. Yo tampoco, yo daría 200 pasos, me parece. Yo moriría el primero, no, gracias. ¿Tú el primero? Yo el segundo. Pero no sé, ¿sabéis que hay gente que tras ver la película se ha liado a la calle a andar a ver hasta dónde aguantaban? En esta película hacen como unos 520 y pico kilómetros. 500 kilómetros, sí. 520 y algo. 5 días andando sin parar. 5 días andando sin parar. ¿Vale? Y cuando tienes que ir al baño, se lo hacen encima. O sea, Sí, tal cual. ¿Vale? O sea, sí, vale, no hay pausas para ir al baño. No en plan, oye, no levantan la mano, profe, ¿puedo ir al baño? No. Como te pares, primera advertencia. Y ahora ya sabemos que a la tercera advertencia te pegan un tiro. Pero hay gente que ha hecho esto. Ha salido después de ver la peli y dicho, venga, voy a liarme a andar a ver hasta dónde llego. Y es lo que decía, sí, Juegos del Hambre aún, bueno, estaba prohibido entrenarse, pero es que aquí es gente normal que se apunta a una cosa sin haber entrenado. Es que no lo entiendo. Claro, lo normal hubiera sido que el que más haya entrenado sea el que gane. ¿Hay algo de la historia que no os guste? ¿O que preferiríais que se cambiara, además de lo de la explicación del mundo alrededor? No. Bueno, el final puede ser 1000 cosas, pero tampoco me disgusta especialmente. Si queréis vamos a hablar de esto, porque en el libro, ¿vale? Vamos a inaugurar la sección, aunque ya Sam ha dado una pincelada sobre esto, sobre los cambios que hubo con el libro. Y es que aquí hay una cosa que tengo que decir. Ya sabéis que a mí me molesta mucho cuando en una película cambian las cosas del libro. Pero, a mí también. Pero, en este caso, algunos de los cambios fueron sugeridos por el propio Stephen King, como lo de bajar la velocidad, lo ha dicho antes Will. Tenían que ir a 4 millas por hora y lo bajaron a 3 porque el propio autor consideró poco realista, el propio autor, que fueran tan rápido, ¿vale? Y dijo, pero en lugar de que vayan como haciendo footing, ¿no? Como corriendo así, que vayan andando, ¿no? Y esto lo hizo el propio autor. Entonces yo en este caso, claro, si es el propio autor el que propone el cambio, ¿cómo no puedo quejarme de que sea diferente al libro? Y el final es muy distinto, el del libro, al del... Voy a nombrar algunas cosas, ¿vale? Y me vais dando vuestra opinión. En el libro, el ganador es
Garrity, Mm. o sea, el que se supone que es el protagonista. Sorpresa para nadie. Es el que gana la competencia, pero pierde la cordura. Mm. De hecho, se pone a caminar sin parar. El libro él es él caminando, porque está como alucinando que la cosa sigue. Y sigue caminando eternamente. Mientras que en la película es Peter el que gana, ¿vale? Mientras que Garrity se sacrifica para permitirlo. Y este es un cambio muy importante que, digamos, permitió también Stephen King. Porque el director y los guionistas querían que la gente que ya conociera la historia porque hubiera leído el libro tuviera algo diferente, pudiera ver algo diferente, tuviera un impacto distinto. Que llegaran al final de la película y de repente dijeran, uy, ¿esto qué es? Esto no es lo que yo esperaba que ocurriera. Porque además el desenlace del libro es un poco más violento, ¿vale? Porque aquí en el final, vamos a decirlo ya, Peter, digamos, tiene un acto de venganza contra el comandante porque pide un rifle y lo mata, que es, digamos, lo que tenía, era la motivación que tenía Garrett. Garrity. Que al final, y hay un momento en la película, no, pero la venganza no es el momento. Sí, esa parte me mola de que dice, no vayas por el odio, ves, por eso él quiere ver todo lo bueno y como al final, nada, se acaba Exacto, haciendo. al final es el mismo el que acaba cayendo Correcto. en esa. O sea, en esa acaba, manera. ya no ve lo bueno, sino que quiere acabar con todo. De hecho, en el libro, no, o sea, digamos que la motivación que tiene Garrity es que él quiere matar al comandante, porque el padre de él era un revolucionario que fue asesinado por el régimen por hablar en contra de este, y porque le enseñaba música prohibida, le hacía leer, o sea, le enseñaba libros prohibidos por el régimen, y fue asesinado por esto. Y él tiene esa venganza contra él, ¿no? Quiere matarlo, por eso quiere llegar al final de la larga marcha. Pero en el libro esto no se explica. Los motivos de Garrity son mucho más ambiguos. Se dejan un poco más a la imaginación del lector. Pero es que además de esto, tiene muchos cambios o muchas diferencias, tanto estructurales como de ambientación. Una de ellas ya le hemos dicho, que es la cambio de la velocidad. Antes Sama ha dicho también la de los participantes, que en el libro son 100, pero en el libro son elegidos aleatoriamente, no se apuntan voluntariamente, eso es un cambio de la película también. En el libro son elegidos aleatoriamente y son 100. Lo bajaron en 50 por un tema de facilidad de producción, ¿vale? No por otra cosa. Era más fácil hacer esta película con 50 personas que con 100, básicamente. El comandante en el libro aparece bastante poco. Es un poco el Darth Vader, ¿no? Tampoco parece mucho, ¿eh? ¿Os da la sensación de que está muy presente? Yo no lo veo tan presente, ¿eh? Pero en el libro es como una figura muy distante. Da órdenes de vez en cuando, pero no aparece nada. Mientras que en la película su papel es mucho más relevante. Sin aparecer mucho, ¿vale? Y sí, el ejemplo estaba tirado por ahí, Will. Creo que lo has pillado, por eso decía lo de Darth Vader. Porque aparece poco, pero tiene mucho impacto, ¿no? Pues en el libro es eso. Aparece poco, pero tiene mucho impacto. Mientras que aquí aparece más sin aparecer tanto. Y bueno, el contexto político en el que está ambientado, ¿vale? Esto recordemos que en aquella época, en el año 79, había mucha crítica social en Estados Unidos por el tema de la guerra de Vietnam. Y digamos, era una especie de crítica velada que hizo Stephen King al gobierno de Estados Unidos de aquella época. Pero bueno, es esto, es una especie de alegoría. ¿Qué más podemos decir? El final, ¿vale? En el libro es distinto porque no son Peter y Garrity, ¿vale? Los que llegan al final, sino que son Stebbins, que es este hijo ilegítimo del comandante, que su motivación es llegar al final para que su padre le reconozca como hijo suyo, básicamente, ¿vale? Y en el final del libro es Garrity el que gana, pero como empieza a ver como alucinaciones, empieza a ver como una figura oscura que le llama todo el rato, como diciendo ven, ven, y él no deja de caminar porque, claro, la figura, él nunca llega a acercarse a esa figura, digamos, oscura, ¿vale?
Y es algo que no se llega a saber, porque en el libro no lo especifica si es una alucinación suya, si es otro caminante, si es que su mente está Muchos dicen que es la rota. representación de la muerte, diciendo que sigan dando. Sí, sí, algo así era. Algo así era. O sea, Lo he leído. sí, sí, es. Pero Pero bueno, el final a mí me dejó un poco frío. Me gusta más el final del libro, porque sí que hay un enfrentamiento, como decía Javi, por eso te decía Javi lo de antes, que en el final del libro sí hay un enfrentamiento entre el hijo ilegítimo Stebbins y Peter por la victoria. De hecho, bueno, digo Peter, perdón, Rey. Rey Garrety. Sí que hay un enfrentamiento entre ellos por la victoria y al final acaba ganando Rey y acaba, digamos así, acaba tarumba, acaba mal de la azotea. A lo mejor el libro te puede gustar un poco más, Javi, creo yo. Yo os recomiendo que lo leáis, ¿eh? Es una historia antigua, pero... Sabiendo que son elegidos aleatoriamente, tiene más sentido todavía que acabe más mal. Porque supuestamente este programa lo habrá visto más de una vez él. Quiere decir que sabrá lo que se está enfrentando. Y me gusta una conversación entre, bueno, que va entre Rey y entre Peter, que dicen lo de, dice, vamos a ver, dice, ¿tú conoces a alguien que nos haya apuntado? Dice, nos apunta todo el mundo. Entonces, cuando todo el mundo se apunta, hemos elegido libremente o hemos estado obligados, ya sea por presión de grupo o X. Eso me gustó. Pero claro, sabiendo ahora que el libro cambia tanto, pues le veo más sentido. Sobre todo el final, ¿eh? Sobre todo el final. Sí, sobre todo eso. O sea, le veo más sentido todo. O sea... Luego, aparte de esto, es también algo que me ha parecido curioso, que no es que sea un gran cambio, pero en el libro es como mucho más espectáculo. Como digamos, más parecido a los Juegos del Hambre. Porque durante todo el camino se dice que hay gente mirando, o sea, hay gente alrededor, dándoles ánimos desde el principio hasta el final. Aquí solo dejan estar a la gente cerca durante creo los 2 últimos kilómetros. No, pero es como si pasan por delante pueden mirar, pero no pueden seguirles, no pueden caminar junto a ellos, no pueden hacer nada. Pues ahí es como eso, como si fuera un espectáculo que todo el mundo se acerca y están todos alrededor mirando desde el principio hasta el final. Hay que recordar que esta película tuvo un presupuesto, lo digo de memoria, de $20 millones y recaudó 65. Y recaudó 65, con lo que es un éxito, en verdad. Pero que dice que fue un presupuesto muy, muy bajo y, a ver, se nota, tenían los medios. Es una peli de 50 personas andando. O sea, andando con 2 camiones y 2 militares. O sea, tampoco hay que, ¿sabes? Esto lo podemos hacer nosotros con el móvil, ¿sabes? Y con la IA, sí. Y con una IA. Sí, o sea, una pregunta. ¿No os da la sensación que que esto que ha hecho el director y Stephen King juntos con el final, ¿no os da la sensación que es como algo que hace mucho Stephen King? Quiero decir, de cambiar el final. Finales, por ejemplo, el Running Man, que es una película que salió también recientemente, una adaptación reciente de que en español salió por El Fugitivo, que por eso fue el primer libro que me leí de Stephen King en su día, también con el alias de Richard Bachman. Hace lo mismo, el final tampoco se parece al del libro. O sea, es diferente. No me voy a meter en contar spoilers, pero quiero decir, también es muy diferente. Y yo, por ejemplo, me gustó más el de la peli que el del libro en su día. Sí. Aparte, mucho menos violento, porque el libro, la verdad es que el final es brutal. Pasa un poco esto. Y luego, por ejemplo, en La Niebla. El de La Niebla. La Niebla, para mí, es infinitamente mejor el final de la película que del libro. Hasta el propio Stephen King dijo, jolín, si lo ibas a ver, lo hubiera escrito así. Es como algo muy habitual, que Stephen King no acabe bien los libros o algo de eso. No, o que a lo mejor aprovecha este medio para darle otro cierre distinto. A ver, aquí el motivo por el que hicieron el cambio, de hecho está en entrevistas, por eso lo sé, es información, no opinión, que lo hicieron para que los que ya conocían la historia y hubieran leído el libro tuvieran un impacto distinto al que se supone que iban a tener. Para que de repente dijeran, uy, esto es distinto a lo que yo conocía. No, lo hicieron por eso, no por nada. Pero bueno, la pregunta es, ¿en un futuro distópico volveríais a ver esta película? Porque yo lo he pasado un poco mal en algunas escenas. Como cuando cierto vehículo pasa por encima de cierta persona, por ejemplo. Esa escena la vi. Ese momento fue en plan, ostras. Yo la vi innecesaria y por eso también bajo puntos para mí. O sea, esta película, lo que mola es verla la primera vez porque estás como diciendo, lo que quieres ver es cómo se desarrolla la trama. Y básicamente cómo van cayendo. Quién va cayendo y en qué orden caen. Eso es así. Pero claro, una vez ya conoces cómo es todo, no sé. Javi, ¿tú la volverías a ver una segunda vez?
Es que repito muy pocas películas, ¿eh? Realmente muy pocas películas. Y series. Mira, yo de Marvel he repetido unas cuantas. Y de Señor de los Anillos y cosas así, sí, esas ya sí las repito. Pero una historia como Sí, esta, pero tipo esto, sí, una saga como El Señor de los Anillos, la de Harry Potter, pues tal. Perdidos la habré visto 3 veces, pero contadas cosas, ¿eh? O sea, no soy de repetir. Y libros, yo no sé si me he leído algún libro por segunda vez en mi vida, ¿eh? yo sí. Hay tanto por leer y por ver que es que... Pasa que yo me leí del tirón los Juegos del Hambre y también me leí del tirón La Guerra de la Amapola. O sea que tengo ese problema. Joder, ya que es los que de los fueron muy Anillos. chulos de este rollo fue lo del Corredor del Laberinto, que yo me leí primero los libros, no existían las pelis, y qué bueno era el primer libro y que, no sé si los habéis leído o visto las pelis, que absoluto destrozo a partir del segundo. El tercero es ya infumable. Por desgracia esto le pasa a muchas sagas. Que el primer libro es una maravilla y luego va decayendo. Sí, ya te digo yo mi opinión del final de los Juegos del Hambre, que lo cambian, pero a tope y le dan otro sentido. Bueno, es que en esa saga hay unos cambios, vamos, brutales. Ya, pero quiero decir, pero es una cosa eso y otra que te cambien todo. O sea, personajes importantes que no aparecen. También los leí antes de que existieran. Tengo la suerte, yo creo que es suerte para los que lo hacemos, el poder leerlo antes de haber ni siquiera imaginado las películas. Es una suerte, yo creo que es una suerte. ¿Queréis hacer algún comentario final sobre La Larga Marcha? ¿O nos marchamos? Nada más. Nos marchamos. Llevo una hora y media esperando hacer este chiste. Una peli que yo creo que hay que ver, aunque sea una vez. Sí, yo también lo creo. Al menos una vez sí. Yo la quería haber repetido para el programa, ya que estábamos, pero la verdad es que si no, y no me ha dado tiempo, no creo que la vuelva a ver tampoco. Yo te voy a ser honesto, yo no la conocía hasta que la Javi nos la propuso. Así que. Sí, yo sí que la había visto. Yo sí que la conocía por Sam. Para mí ha sido un descubrimiento gracias a Javi. Así que. Bueno, pues esto ha sido nuestro análisis breve. Vale, sin entrar tampoco en demasiados detalles, porque tampoco es que demasiados spoilers, lo hemos contado al final. Hemos contado al final, sí. A ver, se ha avisado de forma correcta. No, yo he lanzado la alerta. Pero es que a ver, es que la gente utiliza el contenido a su discreción. Pero que es una película que solo puede sobrevivir uno. Y tú cuando pierdas los 5 minutos dices, ya sé quién va a sobrevivir, no hace falta. Solo que llegó Peter y dije, bueno, pues ya está, uno de los dos. No me digas que muere gente en esta peli. Sí. Vaya spoiler. A ver, si ves el título en Hispanoamérica, ya sabes de lo que va. Camina muere. Más spoiler que eso. Os agradecemos muchísimo que hayáis escuchado nuestro programa. Ahora nos gustaría pediros, por favor, que os suscribáis a este canal, que le deis like a este podcast y que se lo recomendéis a vuestros amigos y conocidos para poder de esta forma seguir creciendo y llegar cada día a más personas. Turnos consecutivos.